Dios les bendiga, amada iglesia. Les saluda el hermano Pedro Collado de la iglesia Discípulos de Cristo en La Brecha, ubicada en el barrio Boraguao, en Guaynabo. Eh, y le damos la bienvenida a este espacio de compartir la palabra eh, a través de la lección que vamos a estar compartiendo hoy, que se encuentra en nuestra revista del discípulo, la lección 18, y se titula Inspírate en la palabra de Dios. Y está tomada de la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, hasta el capítulo 4, versículo 2. Y el texto áureo de nuestra lección de hoy dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Damos gloria a Dios por su palabra y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo y Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, mi Dios, y te damos gracias. Y te pedimos en esta mañana preciosa que sea tu Espíritu Santo dirigiendo toda palabra que hemos de compartir en esta mañana, de manera que todo lo que se presente, que todo lo que se comparta sea de acuerdo a tus preceptos, Señor, que sea agradable a ti y sea fiel a tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que seas tú preparando nuestros corazones para que esta palabra sea recibida, Señor, en nuestros corazones y podamos grabarla y actuar de acuerdo a esta enseñanza, mi Dios. Te pedimos que quede ahí grabada, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a dar testimonio de la misma y a hacer luz para que otros y otras puedan recibir el mismo beneficio que hemos recibido nosotros de la salvación de Jesucristo. Te damos gracias, mi Dios, ya en el nombre de Jesucristo que hemos orado, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces vamos a dar comienzo a la lección de hoy. Entre los objetivos, queremos clarificar la noción sobre lo que es la inspiración divina de las escrituras. Queremos hacer conciencia de los frutos que produce la palabra de Dios en los creyentes y finalmente recabar que como iglesia debemos predicar a todos la palabra ante Dios y Jesucristo. Entre el vocabulario que vamos a estar compartiendo o que ya empezamos a compartir, estamos hablando de lo que es la palabra de Dios. Y puede ser entendida esta palabra de Dios como la ley de Dios, ley que comenzó a tener forma escrita con Moisés. En otras ocasiones se puede entender como su voluntad o mensaje que se da a las personas y a los pueblos a través de mensajeros. Eh, Actualmente, cuando hablamos de la palabra de Dios, como la Biblia en totalidad, se denomina como las Escrituras. Y finalmente, Cristo, según afirma el Evangelio de Juan, se reveló como el Verbo encarnado de Dios, Cristo. eh, Así que Cristo como palabra encarnada de Dios, lo que le da unidad a todas las Escrituras. Eh, Cristo, el Verbo, Cristo es la revelación y la palabra en acción, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, como nos dice el Evangelio de Juan en el primer capítulo del mismo, ¿verdad? También vamos a estar viendo el concepto de lo que es ser perfecto. Ser perfecto no es otra cosa que ser santo. Eh, Ahora, la perfección solamente la tiene Dios, ¿verdad? Solo Dios es santo, solo Dios es perfecto. Eh, Y esta santidad y perfección es revelada en Cristo, que es el Verbo de Dios, del cual tomamos todo, ¿verdad? Eso está en Mateo 5:42. Vamos entonces a tener un momento para leer la palabra y para que vayamos hablando a través de que vayamos viendo los distintos versículos, vayamos viendo qué es lo que nos quiere decir el Señor en la mañana de hoy. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras,
cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Vamos a detenernos aquí un momentito, porque este versículo con el que comienza, primero estamos hablando de Timoteo. Timoteo era un hombre joven eh, que estaba como líder de una comunidad de fe. En nuestro contexto podemos decir que estaba pastoreando esa comunidad. Y aquí está siendo instado por Pablo para que se mantenga firme, ¿verdad? Para que persista en lo que ha aprendido. ¿Y qué es lo que ha aprendido? Él aprendió los preceptos, los valores, la esencia de lo que debe ser la vida cristiana. Y eso lo aprendió de las escrituras. Eh, y esas escrituras fueron llevadas a él a través de su familia, ¿verdad? De su abuela, de su mamá. Eh, en el caso de nosotros, pues a través de nuestros padres, de nuestros hermanos, de amigos, compañeros, a veces hay personas que, pues han sido huérfanas, que han carecido de la figura paterna o materna y tienen padres espirituales que los traen a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Este, y en este caso, Timoteo había contado con su familia, con su mamá, con su abuela, que lo habían traído al conocimiento de las Sagradas Escrituras. Le enseñaron con su ejemplo, le enseñaron con sus vivencias, con su testimonio y le enseñaron con las Escrituras. Ese testimonio, esas vivencias de estas personas que sirvieron de ejemplo para Timoteo, este, fueron el resultado de la valorización de lo que era Jesucristo en la vida de cada uno de ellos, de, tener esa relación íntima con Dios. Y entonces él vio eso, lo aprendió, fue instruido, escuchó la palabra de Dios y se comportó conforme a lo aprendido. Eh, Instruye al niño en su carrera, y cuando fuere viejo no se apartará de ello, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios en Proverbios. Este, Eh, Así que es muy importante que desde jóvenes tengamos la oportunidad de oír esa palabra, pero no solo oírla, porque podemos escucharla y nuestros jóvenes al día de hoy, cuando escuchan lo que dice la palabra y miran lo que algunas personas hacen, algunas organizaciones que se dicen llamar de fe hacen, pues tienen cuestionamientos que a veces los alejan de la vida cristiana. Es bien importante que aprendamos estos valores desde pequeños, los tengamos bien cimentados dentro de nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, que vivamos de acuerdo a ellos, que nos comportemos de acuerdo a ellos, que demos testimonio, para que vean en nosotros ese comportamiento cristiano, esa diferencia que se hace el comportarse como Cristo nos enseña, y las personas pues quieran formar parte de ese estilo de vida, ¿verdad? Eh, Así que es importante que, que se valore la palabra de Dios, que se estudie la palabra de Dios y que se practique la palabra de Dios. Este, Preferiblemente desde que uno es niño o niña. Este, y cuando tenemos niños y niñas que han sido criados, en la palabra de Dios, que han recibido ese ejemplo, que continuamente escudriñan la palabra de Dios, que se alimentan del mensaje correcto, son árboles fuertes, árboles que dan fruto, árboles frondosos, árboles fértiles,
en la palabra de Dios que son inamovibles, ¿verdad? Es difícil que se altere su fe porque eh, la tienen muy bien arraigada desde pequeño, ¿verdad? Así que es importante que eso se dé. Eso no quiere decir que una persona que llega más tarde al Evangelio no pueda hacer que su fe crezca o se cimente fuertemente en él o ella. Este, eh, lo único que estamos diciendo es que es preferible que tengan esa oportunidad de más jóvenes. Dice la palabra entonces en el versículo 16-17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, hombre o mujer de Dios, ¿verdad? Cuando dice aquí el hombre, se refiere al ser humano de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura es inspirada por Dios. Y vamos a hablar de la escritura, porque a veces vemos la Biblia como un libro, y la Biblia es mucho más que un libro, ¿verdad? Es una biblioteca, es una colección de libros que va a través de los tiempos. No todos los libros que aparecen en la Biblia se escribieron a la vez. Vemos que para efectos de organización, ¿verdad? Se separa entre Antiguo y Nuevo Testamento. Vemos las historias que se nos presentan desde Génesis, cómo es que se comienza esa revelación de Dios al ser humano y le promete cómo se va a expandir el pueblo de Dios, empezando por Abraham, y vemos cómo Dios interviene en la vida del ser humano. Y para esto vemos que a través de toda la Biblia encontramos distintos tipos de literatura. Vemos poesía en los salmos, vemos fábulas, vemos eh, biografías, ¿verdad? Estos evangelios, los cuatro evangelios son biografías de Jesucristo. eh, Vemos distintas historias que el mismo Jesús nos contaba, ¿verdad? Para que sirvieran de ejemplo para nosotros poder entender cosas. Así que vemos figuras literarias que se utilizaron para que el ser humano de la época en que enfrentó esta lectura pudiera entender cómo fue esa experiencia con Dios y pudiera tener acceso a Dios también, ¿verdad? Y toda esa diversidad de historia la encontramos a través de la Biblia, de distintas formas de literatura, de, de de distintas maneras de expresión, de manera que todos los seres humanos tengan acceso a esta experiencia y puedan también tener su propia experiencia con Dios. Dios interviene en la historia del ser humano. Dios se le revela al hombre y queda de manifiesto en, en, en la palabra de Dios el plan de salvación desde el principio, donde Dios ama a la humanidad de una forma tan grande que Él mismo decide encarnarse para sacrificarse por nosotros y que nosotros también tengamos acceso a esa salvación y podamos disfrutar junto con Él de todo su amor, ¿verdad? De toda su misericordia, de toda su gracia. Y eso lo vemos a través de todos estos libros que fueron escritos en diferentes tiempos por diferentes personas, pero que hay un, un, una unidad y esa unidad es Cristo Jesús. El mensaje de la Biblia sin Jesucristo está incompleto. Cristo es lo que lo aglutina todo, ¿verdad? Cristo es el verbo encarnado, es la representación total
de la gracia de Dios. Jesucristo, el ejemplo máximo, es todo. Este, y queda revelado a través de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Este, Así que no tengamos duda de que toda la escritura está inspirada por Dios. Y es en esta escritura que encontramos las lecciones que necesitamos para tener vidas conforme a lo que el Señor espera de todo y cada uno de nosotros. A amar al prójimo como a nosotros mismos y a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Dice la palabra que en estos dos mandamientos se cumple toda la ley y los profetas. Así que si amamos a Dios sobre todas las cosas y queremos agradarle y servirle, y si podemos reconocer el rostro de Dios reflejado en cada ser humano con el que compartimos, podemos en ese amor a Dios actuar en amor con el prójimo y, y cumplir todo lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Porque todo lo que Dios espera es que nos amemos en espíritu y en verdad, ¿verdad? Que amemos a Dios primero que todo y que amemos al ser humano y lo ayudemos a levantarse, a restaurarse, a, a que viva vida plena, ¿verdad? El ser humano. Así que en la palabra de Dios encontramos las enseñanzas que tenemos que dar para que el ser humano pueda corregir. Cuando hablamos de redarguir, es corregir comportamiento, es reconocer el pecado y entonces podamos corregir comportamiento. Y fíjense que dice para instruir en justicia, la justicia de Dios, no es la justicia humana, es para instruir en justicia. Y la justicia de Dios trae paz, a fin de que el ser humano sea perfecto. Y cuando hablamos de que sea perfecto, no es que ya yo estudio la palabra, eh, escudriño esta palabra, trato de vivir una vida conforme a lo que Dios me dice y ya soy perfecto inmediatamente. Es Jesucristo como Señor y Salvador, soy perfecto. No, eso no funciona así. La llegar a la perfección es un proceso de vida. Requiere tiempo, requiere experiencias, requiere vivencias, requiere poner en práctica eso que Jesucristo nos enseña a través de su palabra. Eh, y muchas veces la reacción del ser humano no es necesariamente conforme a lo que Dios espera de nosotros y entonces tenemos que corregir, tenemos que practicar el perdón, tenemos que practicar la misericordia, tenemos que pedir perdón también, ¿verdad? Porque es perdonar, pero es pedir perdón cuando cometemos errores. Requiere reconocer la situación del prójimo, lo que yo hago, cómo afecta a ese prójimo. Requiere todo eso. Y entonces vamos a ir caminando lentamente, uno más rápido, uno más lento, pero vamos a ir caminando poco a poco, progresivamente, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Y eso puede llevar toda la vida. La palabra nos dice que Dios culminará la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros y nosotras. Entonces, dice la palabra en el capítulo 4, versículo 1 al 2, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si eso que yo recibí, ya fuera desde la niñez eh, física o desde la niñez espiritual, pues cuando venimos al Evangelio podemos ser adultos, pero somos niños espirituales cuando estamos empezando en el camino de Jesucristo. Cuando, cuando nosotros recibimos todo eso, lo atesoramos y vemos que es bueno para nosotros. Recibimos la salvación, experimentamos la salvación porque en el momento que nosotros venimos a los pies de Jesucristo, vemos el reino de Dios manifestado en nuestra vida. Vemos que hay esperanza, vemos que hay vida, vemos que hay
eh, maneras de hacer las cosas que levantan al ser humano, no que lo lastiman, que lo hieren y que lo minimizan, ¿verdad? Nos hacemos visibles porque Dios siempre nos ve, pero entonces lo reconocemos que Dios siempre nos ve y nos acercamos a Dios. Pues eso que nosotros estamos experimentando, queremos compartirlo con otras personas para que puedan tener esa oportunidad de salvación que tuvimos nosotros, esa oportunidad de levantarnos, esa oportunidad de reedificarnos, esa oportunidad de renovar nuestros pensamientos, de renovar las ideas que tenemos de la vida, de, de sentir ese refrigerio que aunque estemos en situaciones muy difíciles, podemos entender la paz que sobrepasa todo entendimiento, podemos experimentarla y saber que hay un Dios que nos sostiene, nos guía, nos dirige, nos apoya, eh, nos da una vida plena. Pues ese sentimiento queremos compartirlo, queremos diseminarlo y queremos ayudar a otros y otras que puedan tener el comportamiento que Dios espera, haciéndolos conscientes de pecado. Porque a veces la gente anda por ahí y no están conscientes de que están pecando. Pero a través de la palabra de Dios, a través de esa predicación, de esa proclamación de la palabra de Dios, las personas pueden darse cuenta de que contra esto que estoy haciendo hace que mi vida vaya cuesta abajo, que se destruya uno mismo o otras personas. Y con esta palabra, pues se hace consciente de pecado, se reprende en amor y se exhorta, ¿verdad? Exhortar es, yo te animo, ¿verdad? Yo este, eh, es como ser un cheerleader, para que te muevas hacia mirar esta doctrina, atesorarla en tu corazón, porque es para vida. Y por eso es bien importante el testimonio, porque yo puedo hacer chiji, para que una persona sea de X o Y forma, pero si yo no doy testimonio de eso, eventualmente la persona dice, Dios, pero esto que esta persona dice no es lo que hace. Así que es importante que demos testimonio para que las personas que reciben el mensaje también lo atesoren y tengan oportunidad de tener esa experiencia personal íntima con Jesucristo y moverse a entregar sus vidas, como lo hicimos nosotros en el momento que pudimos tener esa experiencia y saber que solo a través de Jesucristo somos salvos. Y damos gloria a Dios por eso. Eh, Nuestro Señor quiere que seamos salvos. Y por eso fue que se encarnó y se sacrificó por todos nosotros, sacrificio en cruz, una muerte horrible, pero una resurrección gloriosa para que nosotros tuviéramos salvación. Damos gracias a Dios por eso. Y tenemos que proclamar que a través de Jesucristo hay salvación. Tenemos que proclamar que cuando decidimos vivir bajo los preceptos cristianos, que puede ser una vida un poco eh, más difícil que cuando estamos fuera de los preceptos de Jesucristo, esa vida va a ser una vida de paz. Y esa paz, como diría un anuncio comercial que por ahí de una tarjeta de crédito, es priceless. No tiene precio. Esa paz no tiene precio. Cuando te sabes que estás sostenido por la gracia de Dios. Damos gloria a Dios. En fin, este, hemos afirmado que la inspiración de las Escrituras radica en que Dios ha hablado y actuado para comunicar su amor redentor a toda persona
y que Dios está presente en su palabra a través de toda la historia. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, Dios ha estado presente, pero no solo ha estado, Dios está presente, Dios estará presente, ¿verdad? Eso es porque Dios es el gran yo soy eterno. Yo soy hoy, ayer fue yo soy y mañana sigue siendo yo soy. Damos gloria a Dios por eso. También Cristo prometió estar con sus discípulos hasta el fin del mundo, cuando ellos estuvieran predicando y enseñando su palabra. Dios está presente en todo momento. Eh, Tal es la identidad de Cristo con su palabra, que dijo a los judíos: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que os he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cuando nosotros conocemos las enseñanzas de Jesucristo, nos debemos escudriñar contra esa enseñanza nosotros mismos. ¿Para qué? Para saber si vamos por el camino correcto o no. Es la forma de nosotros medirnos. Es la forma de nosotros saber cuánto nos acercamos o alejamos a lo que Dios espera de nosotros. Así que ya tenemos la palabra, ya tenemos la dirección. Estudiémosla para saber si nos acercamos o nos alejamos y comportémonos de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Porque contra esa palabra es que pues, Dios nos juzgará en el momento, ¿verdad? Final. Hemos observado que la palabra de Dios redarguye, corrige, instruye en justicia y conduce a la santidad de Dios. Hemos destacado que hay que permanecer fieles a la predicación apostólica que confiesa a Jesucristo como el Señor. Hay que evitar las desviaciones farisaicas de los falsos maestros. Nosotros tenemos que eh, proclamar la palabra y vivir conforme a eso que proclamamos. Confesamos a Jesucristo, vivimos de acuerdo a Jesucristo, ¿verdad? Si estamos con Jesucristo, de Él somos. Si no estamos con Jesucristo, pues no somos de Él. Es así de sencillo, ¿verdad? Y la fidelidad a la palabra de Dios hace crecer a la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo es más allá de una sola congregación, ¿verdad? Hace crecer a la iglesia, y la iglesia que crece es fiel a la palabra de Dios. Una iglesia que crece es fiel a la palabra de Dios. Crece en el conocimiento, crece en su conciencia de cómo nos debemos acercar a Dios, crece en la conciencia de que separados de Dios nada podemos hacer, crece en la conciencia de que solo la salvación se obtiene a través de Jesucristo, y por lo tanto permanece unida, fuerte, militante, obrando, dando testimonio. Donde quiera que se predique el Evangelio como Cristo lo mandó, la iglesia cumple su misión, y donde quiera que se comprometa la palabra de Dios con falsas doctrinas, la iglesia deja de ser columna y baluarte de la verdad. Así que hay que proclamar la palabra de Dios con fidelidad. Hay que proclamar la palabra de Dios con testimonio. Cuando no se hace así, dañamos la imagen de la iglesia de Jesucristo. Por eso vemos en muchas instancias cómo la sociedad critica a personas que dicen ser cristianos cuando ocurren eventos de personas que han proclamado que son cristianos o cristianas, y después su comportamiento deja mucho que desear, y tú vemos expresiones como: y eso que era cristiano, y eso que era cristiana, o y eso que era pastor o pastora, ¿ves? Eh, eh, Así que la iglesia verdadera es aquella que da testimonio de la palabra de Dios, cumple su misión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, con testimonio, con obra, levantando al ser humano, haciendo que el ser humano pueda experimentar que el reino de Dios se ha acercado, eh,
y demostrando que la salvación solo viene a través de Jesucristo. Esta es la clase de hoy. Eh, Espero que haya sido de edificación y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos, Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra que salva, que sana, que redarguye, que instruye, que, que es una brújula para que guiemos nuestras vidas, mi Dios. Te damos gracias porque tú nos hablas, porque te has comunicado antes, te comunicas ahora y te seguirás comunicando con todos nosotros, mi Dios, y que nos dejas saber qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros y nosotras. Te pedimos, Señor, que recibamos siempre esta palabra, que la busquemos intensamente, que busquemos tu palabra eh, con amor para aprender de ti, de lo que tú quieres de cada uno de nosotros, para que podamos tener esa intimidad, esa confianza contigo, Señor, para conocer cómo tú funcionas, mi Dios, y que podamos tener esa experiencia gratificante de paz como solo tú nos la das. Que podamos sentirnos que estamos agarrados de ti en todo momento, mi Dios. Y aunque parezca que haya una tormenta alrededor nuestro, sepamos que tú eres nuestra columna, nuestra roca, nuestro sostén. Señor, te pedimos que pongas una sed insaciable en todos y todas para que busquemos de tu palabra. Te pedimos, Señor, que de igual forma esa palabra leída, esa palabra estudiada permanezca en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro ser y que actuemos conforme a la misma, Dios. Te damos gracias y te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele estas lecciones de vida, Señor, que podamos entender el mensaje que está metido en esa palabra tuya, el que es fácilmente visible, pero el que quizás no es tan fácil de ver, que lo podamos tener también. Sé tú el que nos dé el entendimiento, la ciencia, la sabiduría, el conocimiento, para que podamos nutrirnos de esta palabra en todos los sentidos. Te doy gracias. Ya en el nombre de Jesucristo que he orado, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Que tengan un excelente día, una excelente semana, que Dios les bendiga y estudiemos la palabra de Dios para que sepamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios me los bendiga y que tengan excelente domingo.